presenta Postdoctorados 2024. Estimados doctores, reciban un cordial saludo. Es un placer compartir con ustedes el desarrollo de este espacio académico con el inicio del cuarto módulo. En relación a los contenidos que vamos a revisar, está la cuestión del sujeto y el conocimiento, la filosofía de la sospecha, filosofía y cultura de la investigación positivista, el desacuerdo y la discusión, objetividad y subjetividad y la nueva sociedad de la información y la comunicación como pauta que marca también la ruptura en el mundo del conocimiento de sociedades modernas y posmodernas. Ahora bien, es importante que revisemos qué ocurre con el conocimiento que se produce en la filosofía moderna y surge de un planteamiento importante que es las dudas planteadas sobre la posibilidad de conocimiento. El conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, van a ser del problema del conocimiento el punto de partida para la reflexión filosófica de la filosofía moderna. Es importante tener en cuenta que venimos de un periodo conocido como la Edad Media, un periodo que algunos autores hablan como de oscurantismo, en los cuales tengo mis reservas porque ahí también se produjo mucho conocimiento y el elemento que se le determina a la filosofía de la Edad Media en este caso es que estuvo regida por la Iglesia. Y por supuesto, cuando estamos hablando de una filosofía y de un conocimiento regido por la Iglesia, todo lo que se da allí va a estar centrado en lo teocéntrico, en esos dioses o en ese Dios único que para el momento en Occidente ya se planteaba como de donde provenía el conocimiento. Es importante que tengamos en cuenta que es esa la reflexión que se plantea en la filosofía de la modernidad. Ahora bien, ¿cuándo surge la filosofía de la modernidad? Estamos hablando siglo XVII, siglo XVIII. Algunos autores la plantean que ya a mediados del siglo XVI, en pleno Renacimiento, se comienza a hablar de una nueva visión del mundo porque luego de la llegada del hombre europeo a América, ¿verdad?, se dan unos hallazgos que comienzan a reestructurarse la visión que se tiene del hombre en Occidente. Se habla del desarrollo en el contexto de la Ilustración, ese momento de las luces, como también se le llamó al movimiento de la Ilustración en Europa, predominio de la razón entendida esta como una luz que descubre verdades en contraposición del oscurantismo de la Edad Media. Aquí coloco oscurantismo entre comillas por lo que les acababa de mencionar. Se dan grandes cambios sociales, políticos y científicos que marcaron esta etapa. Es importante cuando nosotros estamos estudiando estos periodos de la historia, tengamos en cuenta que ellos se ocurren en unos contextos muy específicos, los cuales debemos tener en cuenta para poder entender, comprender e interpretar qué es lo que surge en los hombres que deciden hacer cambios como es el caso de la revolución epistémica que se da justamente en la filosofía moderna. Entonces hay tres grandes corrientes que son los que van a determinar este momento filosófico: el racionalismo, el empirismo y el idealismo trascendental. Algunos representantes que destacan allí, Descartes, tenemos a Spinoza, a Leibniz, quienes consideran que el conocimiento se da principalmente por la razón, o es la fuente que permite que un conocimiento se dé producto de esa característica propia del ser humano y que no va a depender de los dioses como era en la Edad Media. Luego tenemos el empirismo con Locke, George Berkeley y David Hume, quienes creían que el conocimiento, lo más importante era la experiencia. Esa experiencia del ser humano con el entorno era el que era posible para darse un acercamiento al conocimiento. Aquí se habla de un método inductivo que va a identificar los objetos particulares al postular juicios generales. Y luego llegamos con Immanuel Kant. Kant habla de un idealismo trascendental. Él intenta zanjar esa dicotomía entre racionalismo e empirismo y nos dice que si bien la experiencia proporciona los materiales brutos, es la razón la que organiza y la estructura esos materiales en formas cognoscibles. Entonces él nos habla que tomando elementos de ambas corrientes, pues es posible llegar al conocimiento y a la verdad, que es lo que en sí busca el ser humano. Entonces tenemos que el idealismo trascendental es una especie de síntesis que reconoce la importancia de la experiencia empírica, pero también subraya el papel activo de la razón en la construcción de conocimiento. Entonces,
Algo que también es importante que se da en la Edad Moderna es el acercamiento que se da en la filosofía a la ciencia. Se dice que en ese momento todos los científicos filosofaban y todos los filósofos pues hacían ciencia de alguna manera, porque era esa búsqueda de ir hacia esa verdad. Entonces se comienzan a estructurar las ciencias naturales. Antes se hablaba de disciplinas y es aquí en la Edad Moderna donde se comienza a hablar de ciencias formales como las conocemos hoy en día. Y hay un interés en buscar en la naturaleza cuáles son esos elementos que se distinguen de unos y otros. Entonces un conocimiento que se va a dar riguroso, verificado, clasificado. Es la época cuando se dan los grandes gabinetes de curiosidades, las grandes colecciones, las grandes colecciones de ciencias naturales, producto de las expediciones de estos países que salieron a surcar mares y conseguir otras culturas. Entonces todo lo que venía devuelto a Europa pues se convierten en grandes gabinetes de curiosidades tomados de la mano de esa nueva forma de acercarse al conocimiento. Y el pensamiento moderno acabó convirtiendo la filosofía en colaboradora de la ciencia. Posteriormente podemos hablar de algunos elementos que se hacen a la filosofía moderna y uno es la crítica. Es la crítica que nos invita a saber, a conocer. Es importante que Kant usó esta frase, atrévete a saber, como un llamado a superar la dependencia de las opiniones preestablecidas y la falta de confianza en la propia capacidad de pensar y juzgar. Así como él, otros filósofos de la época instaban a las personas a liberarse, a tener el coraje, a cuestionar, a investigar y a buscar la verdad por sí misma. Aquí es importante que también tengamos en cuenta a René Descartes, ¿verdad? Cuando él nos invita a la duda razonable, la duda metódica, porque él nos decía, ¿cómo saber si lo que conozco y lo que sé es verdad si hasta los sentidos nos traicionan? Entonces es importante cuando nosotros planteamos desde ese punto de vista la duda razonable, es el ir más allá y salir de las ideas preestablecidas, y es a lo que les voy a invitar en este módulo, ¿verdad? A que volvamos a buscar lo que ya damos como sabido, como comprendido, y buscar nuevas razones para la verdad. La secularización, hay un alejamiento de la religión, una mayor orientación hacia la ciencia, y a medida que la ilustración gana confianza, muchos pensadores buscan evidencias empíricas para desentrañar los secretos de los fenómenos del universo, los fenómenos naturales. El antropocentrismo, que es un elemento característico del Renacimiento, que es el hombre como centro de todas las cosas, ¿verdad? Ya no es ese Dios del cual se recibe un mensaje para actuar y para saber, sino que es el ser humano mismo el que es responsable del nuevo conocimiento. Entonces, esta manera en que el hombre ve el entorno, pues es el producto de verse a sí mismo primero, y a partir de esa confianza, vamos a llamarlo de esa manera, que obtiene producto de su visión, las ciencias pues van a ser un avance muy importante desde esta postura. La idea de progreso, esa idea de la edad moderna, hay algunos que hablan incluso del desencantamiento de la idea de progreso que nos ofreció la edad moderna, y es la creencia optimista en el avance y la mejora constante de la humanidad, la noción del progreso basada en la idea de que podíamos comprender y dominar la naturaleza a través del conocimiento y la aplicación de la razón. Aquí la ciencia y la tecnología van a jugar un papel importantísimo, y que para comprender mucho de lo que tenemos nosotros hoy en día en este presente posmoderno, transmoderno, posconvencional, debemos buscar las raíces en la edad moderna y en esa visión que se tuvo del hombre moderno. Allí, por supuesto, Rousseau, Augusto Comte son filósofos que nos van a dar pistas al respecto. Y la filosofía moderna intentó una nueva concepción del mundo y de la sociedad, aunque inicialmente no prescindió absolutamente de lo religioso, sí buscó la manera de liberarse de lo que representaba el peso de la teología dentro de la producción de conocimiento. Abandonó progresivamente las verdades absolutas de lo reveladas hasta el momento, fue buscando sustituir lo sobrenatural por lo natural, lo divino por lo humano, lo celeste por lo terrenal, resolviendo zanjar definitivamente la polémica entre la fe y la razón en favor de esta última. Y este cambio de paradigma, no solo como método de enseñanza, sino también en la manera de aprender y de aprender el nuevo conocimiento.
Es un aporte al desenvolvimiento de la cultura como la conocemos hoy en día. Este tipo de pensamiento nos ayuda a comprender la filosofía posmoderna y contemporánea, como ya lo refería hace un momento. Y para finalizar, puedo decir que la realidad que aprecia el sujeto depende de la racionalidad que imprime la modernidad con su método científico. La hegemonía del positivismo se consagra en el afán del dominio de todo cuanto rodea al hombre con su visión moderna, pero el hombre también quedará inmerso como parte de esa realidad construida, simbólica, conceptual y concreta. Y con esta última reflexión nos vamos a detener para luego dar paso al desarrollo de cada uno de los contenidos establecidos en el sinóptico de este programa. Pues bienvenidos al mundo moderno desde una perspectiva contemporánea. Gracias.